Hola, soy Ezequiel y en esta oportunidad vamos a estar viendo lo que es la corrección del parcelito 3 de la materia Algoritmos y Programación 2. Como siempre, ojalá el parcelillo lo hayan encontrado justo. Nuestro objetivo es que los enunciados siempre estén al nivel de lo que son los conocimientos de la materia y, como siempre, nos pueden hacer llegar los comentarios respecto a si opinan, si fue justo, si no fue justo, etcétera. Bien, pero estamos aquí para ver lo que es la correcta resolución, lo que es el parcelito. Así que vamos a empezar por acá. Tenemos en el ejercicio 1, tenemos una empresa de excavación arqueológica que quiere hacer ciertas búsquedas de material arqueológico en diferentes países y le gustaría que ciertos países sean visitados antes que otros países para mantener lo que sería una tendencia de lo que habían sido glorias del siglo pasado. Entonces están esos países emparejados, el listado de países emparejados. País con pareja P1, P2, que indica que el país P1 debería ser visitado antes que el país P2, ¿sí? Y, digamos, una vez que pensamos este ejercicio, analizamos el enunciado, básicamente lo que nos están pidiendo es hacer un orden topológico en función a lo que son estos países, ¿sí? Si yo tengo un grafo donde las aristas representan a esta pareja P1, P2, con la arista trazada desde P1 hacia P2, la resolución del ejercicio sería un orden topológico. Entonces, cuando nos preguntan entonces, a partir de este problema, explicar cómo modelarías la información disponible en un grafo, la forma de modelarla es tomar esta pareja P1, P2 y, por supuesto, tener agregados los vértices P1 y P2 al grafo y trazar aristas, tal que la arista vaya desde P1 hacia P2, para indicar ese país emparejado. Diría, este país P1 tiene que ir antes que el país P2 en el orden topológico. ¿Sí? Esa es la primera parte del enunciado, explicar cómo se modela el grafo. Y la segunda parte del enunciado sería implementar un algoritmo que, dado dicho grafo, indique el listado de excavaciones. Y para implementar ese algoritmo, básicamente estaríamos implementando lo que es el algoritmo de orden topológico. Entonces, con respecto al ejercicio 1, el ejercicio 2 lo voy a mostrar al final, así también muestro el grafo, podemos ver eso y todo, muy fácil. Vamos a ver el ejercicio 3, que dice implementar una función que reciba un grafo no dirigido y determine si todas sus componentes conexas son completas, ¿sí? Es decir, para una componente conexa, que dentro de esa componente conexa todos los vértices se conecten entre sí. Me pregunta qué tipo de recurrido utilizaste e indicar y justificar el orden del algoritmo propuesto. Bueno, están los ejemplos, etc. La idea, por un lado, entonces sería encontrar cuáles son las componentes conexas y luego para cada una de esas componentes conexas verificar si está completa, ¿sí? Eso, como siempre les decimos, tratar de modularizar las funciones. Esto se puede hacer fácil. Por un lado, buscando las componentes conexas y por otro lado, ver si están completas. Bien. Para encontrar todas las componentes conexas, podemos hacer cualquier recorrido, BFS o DFS, pero haciendo un recorrido completo, generalizado del grafo, cada vez que encontramos un vértice en particular que no esté visitado, ese vértice va a ser parte de una componente conexa y todos los vértices que yo pueda descubrir a través de recorrer, empezando por ese vértice, todo el resto de la componente conexa va a ser parte de la misma componente conexa. Una vez que descubrimos todas las diferentes componentes conexas, lo que podemos hacer es ver para cada uno de los vértices que componen esa componente conexa si es verdad que se conectan entre sí. Por ejemplo, eso podría hacerse también con otro recorrido, de decir, bueno, a partir de este vértice me fijo si los adyacentes, por ejemplo, coincide la cantidad de adyacentes con la cantidad de vértices que hay en la componente conexa. Debería haber una coincidencia de que la cantidad de adyacentes de cada uno de los vértices que están en la componente conexa sea igual a la cantidad de vértices de la componente conexa menos 1. Es decir, tiene que conectarse con todos los vértices de la componente conexa, excepto consigo mismo. Bien. En particular, una componente conexa que tenga un solo vértice se considera completa, ¿sí? Como dice acá, por definición, las componentes conexas de un solo nodo son siempre completas. Bien. Entonces, ¿cuánto nos costó hacer todo esto? Indicar y justificar el orden de algoritmo. Bueno, esto nos podría, por un lado, costar el orden de BFS o DFS, ¿sí? Al principio, cuando buscamos las componentes conexas, o de B más C. Y después, para ver si cada una de las componentes conexas es completa, si lo que hacemos es, para cada vértice, contar sus adyacentes, nuevamente tendríamos O de B más C, sería la mejor forma de solucionarlo, O de B más C más O de B más C,
Nos queda O debe más C en conjunto este ejercicio número 2, buscar las componentes conexas y después verificar para cada una de ellas si es completa. Y vamos acá al ejercicio número 2, nos preguntan, nos dan una matriz de adyacencias y tenemos que dar la representación gráfica del grafo y calcular su árbol de tendido mínimo utilizando el algoritmo de Kruskal. Luego se pide si existe algún otro árbol de tendido mínimo para ese mismo grafo del punto A, justificar. Y luego me preguntan si es que está garantizado que en ese árbol de tendido mínimo se muestren las aristas que optimizan los caminos tal que sean mínimos desde el vértice A hacia todos los demás vértices, debería decir acá. Eso, como clavamos el versito, que debería decir todos los demás vértices. Bien, vamos a verlo, vamos a mostrar el grafo. Ahí está, acá tenemos el grafo. Entonces, lo que podemos hacer, primero que nada, es verificar que conectamos, por ejemplo, en la matriz de adyacencias, la arista A con la arista B, con la arista C, con la arista E, con la arista F, con los pesos correspondientes A con B 7, A con C 5, luego A con C 5, A con E 3, A con F 8. ¿Sí? Tenemos que hacer todas esas conexiones. Eso para cada una de las aristas. Como vemos, este es un grafo no dirigido porque la matriz traspuesta es igual a la matriz original, es simétrica a esta matriz. Bien, una vez que construimos lo que es el grafo, nos pedirían hacer un árbol de tendido mínimo a partir de Kruskal. Ustedes saben, mostrar en detalle Kruskal implica, por un lado, ordenar las aristas de menor a mayor y después ir mostrando de qué manera va modificándose lo que es la estructura de Union Find, que nos ayuda a verificar que en ningún caso estemos agregando ciclos a lo que es ese necesariamente árbol de tendido mínimo. Bien, entonces ustedes van a ir mostrando. Primero la arista que conecta B y E, que tiene valor 1, se va a agregar a lo que es el árbol resultado, y va a conectar a B y E como mismo union del Union Find, y así vamos a agregar las aristas de peso 2, algunas aristas de peso 3, porque otras nos van a generar ciclos, y creo que esas son todas las aristas que el árbol va a incluir. Todas las demás son redundantes, van a agregar ciclos, y por lo tanto ahí les quedaría lo que es el árbol de tendido mínimo. Además van a, por supuesto, aclarar cuál es la suma total y lo que son los pesos del árbol de tendido mínimo. Para el punto B decía, si existe algún otro árbol de tendido mínimo, eso lo pueden verificar directamente con el grafo. ¿Sí? Ustedes pueden, primero, como hay aristas repetidas, puede llegar a haber un árbol de tendido mínimo diferente al original. Y de hecho pueden verificar que algunas de las aristas de valor 3 generan ciclos y por lo tanto, en vez de una de ellas podría estar otra. ¿Sí? De repente podríamos reemplazar, si en el árbol de tendido mínimo original nos quedaron la arista entre B y F, esa arista podría no estar y que de repente esté la arista entre A y E. Eso lo pueden ver respecto al grafo, al árbol de tendido mínimo que originalmente les da resultado, ver que existen reemplazos de aristas del mismo peso, por lo tanto el peso se mantendría siendo mínimo, y que aún encuentran otros árboles diferentes. Y para el ejercicio C, nos preguntan si está garantizado que en el MCT resultante se muestran las aristas que optimizan los caminos mínimos desde el vértice A hasta todos los demás vértices, y eso se puede mostrar que no con un contraejemplo. Se puede ver que en el árbol de tendido mínimo, el costo, por ejemplo, para llegar desde A a F es 3 más 3 más 2 como mínimo, en un caso. eh, Eso nos gastaría 8, o si capaz le queda otro caso, podría llegar a ser 3 más 1 más 3, 7. En ese caso, bueno, en ese caso cumpliría por lo menos camino mínimo hasta F. Bien, entonces vamos a verificar si esto se cumple para todos los vértices. Para F se cumple, para D, a ver, tenemos 7, 5, 5, 10, 7, 9. Bueno, en particular, hay que ver que no estemos usando bien.
Necesariamente, según les quede el grafo, hay por lo menos un vértice que va a tener un camino mínimo que no va a cumplir con este postulado, ¿sí? Por ejemplo, en un posible árbol tendido mínimo, esta arista entre C y E no estaría. Entonces, el camino mínimo para llegar desde A a C técnicamente es 5. Ahí está, es un contraejemplo para todos los árboles tendidos mínimo. Camino mínimo para llegar desde A a C es 5, ¿sí? Pero esta arista no está presente en el grafo. Y por lo tanto, eso va a hacer que la respuesta sea, si cuando nos preguntan, ¿está garantizado que el árbol tendido mínimo resultante se muestren las aristas que optimizan los caminos? En general no está garantizado, y en particular para este caso, la arista de A y C, que no estaría en el árbol tendido mínimo, es parte de un camino mínimo, en este caso desde A a C. Y por lo tanto, la respuesta sería que no está garantizado. Lo podemos justificar de forma visual con el grafo original y con el árbol tendido mínimo. Esos eran los ejercicios del parcelito 3. Nuevamente, esperemos que hayan sido considerados justos y cualquier cosa, estamos a su disposición para todo lo que necesiten. Un saludo y gracias por ver.